¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos si participan con nosotros, dejándonos un mensaje de voz en nuestra página de redolística.com. Antes que nada, muchas felicidades a todos los maestros y maestras de este país, de Europa también, y de Sudamérica que nos ven. Hoy que es el Día del Maestro, o por lo menos lo es aquí en México. Hablando de maestros y docentes, la figura icónica más importante de la cultura en los seres humanos, por lo menos en los últimos 60,000 años, es precisamente el maestro. Un guía capaz de inculcar, guiar y llevar al desarrollo a otros seres humanos. Para platicarnos de esto, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besonartea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. Buenas tardes, paz y bien. Paz y bien. Antes que nada, Padre, ¿qué podemos entender que es un maestro? Maestro, ¿de dónde viene maestro? Magister. El magister. Magis en latín significa más. Entonces el magister es uno que es más que otro y que por tanto tiene algo que enseñar a otro, no más en autoridad social o en autoridad civil, sino más en autoridad moral, porque el maestro en sí no es solamente un maestro de teorías y de doctrinas, sino el maestro ante todo es un maestro de vida, ¿no? Y en ese sentido pues es más que el alumno, por eso el alumno quiere estudiar con el maestro y también del maestro, ¿verdad? Entonces es una experiencia que diríamos está dentro de la ley natural del desarrollo de la persona, el tener a alguien que lo guíe, ¿no? Nos dice la historia del monaquismo, como los monjes jóvenes sintieron enseguida la necesidad de guías en su vida, ¿verdad? Al ver a otros ya mayores, pues como que se les despertó la curiosidad, o como decimos en México, se les prendió el foco, ¿verdad?, de que esas personas sabían más que ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay muchas experiencias de ese tipo, donde se pone de relieve como el maestro es alguien que tiene una autoridad docente sobre otra persona, que se llama discípulo, ¿verdad? Discípulo, una persona que aprende, una persona que está en actitud de aprender del otro, ¿verdad? Pero comentaba yo cuando iniciamos el programa, que el maestro es una persona que es una guía para el desarrollo y el encuentro con todos los potenciales positivos del ser humano. Quien no cumple con esta condición, quien no guía, quien no solamente transmite conocimientos, sino también permite o ayuda a la mejora de los seres humanos como tales, ¿realmente es un maestro? Bueno, pues decimos que entre los distintos caminos que el ser humano tiene para realizarse, hay algunos que se llaman vocación. ¿Por qué? Porque no son actividades simplemente, porque no son oficios de tiempo temporales, sino que exigen la entrega de la vida, ¿no? Un doctor también se considera una vocación. ¿Por qué? Porque lo que un doctor maneja
son vidas humanas, ¿no? No son simplemente cuerpos, son vidas humanas y más aún son personas, ¿no? Y entonces pues el doctor se consagra a la vida, a cultivar la vida, a mejorar la vida, a proporcionar vida. El maestro pues también, digamos, o sea, no es maestro durante unas horas y luego puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, nosotros quienes hemos nacido en un pueblo y hemos conocido a los maestros y hemos vivido con ellos como ciudadanos de la misma comunidad humana, pues nos damos cuenta de que ese maestro pues era una persona diferente, ¿no? Y que no podía enseñarnos unas cosas en la escuela y luego él hacer otra cosa. Es lo que pasa con nosotros, por ejemplo, los sacerdotes, que somos también maestros, nos toca ser maestros como a Jesucristo, de valores espirituales, ¿no? No es lógico que yo predique una doctrina, predique una forma de vida y luego viva otra cosa. O sea, perdería el crédito. De hecho, nos lo dice Pablo VI en una de sus encíclicas sobre la catequesis. Dice que el mundo de hoy prefiere los testigos a los maestros, ¿no? Y que si respeta a los maestros es porque son testigos, o es cuando son testigos. Es decir que precisamente ahí es donde el maestro, diríamos, pues el maestro es alguien que enseña, pero precisamente esa condición de ser maestro hace que tenga que ser testigo de lo que enseña, ¿no? Entonces, si es algo muy serio, diríamos hasta sagrado en cierto modo, porque estamos tocando suelo sagrado que es la vida del ser humano, de la cual solamente le pertenece a Dios. Ni uno mismo puede disponer de su vida a su antojo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida, decimos en nuestro refranero o sabiduría popular mexicana, que la vida la tenemos prestada. ¿A quién le pertenece? A Dios. Entonces, ahí está lo sagrado de la vocación del maestro, exige que se dedique a eso y que sea un ejemplo en su vida, que encarne los valores. Claro, si está enseñando matemáticas será un poco difícil que encarne lo que enseña, ¿verdad? Claro. Pero ante todo, considerando que el maestro es alguien que encausa para la vida, pues ahí está la relación directa entre lo que él enseña, lo que él dice y lo que él vive. Padre, yo le preguntaba por lo siguiente: es un hecho que el sistema educativo académico actual cada vez genera más gente capacitada. Eso es una cosa, capacitar es una cosa, guiar a un ser humano con esa capacitación ya es otra. Uh-huh. El mismo Jean-Paul Sartre llamó a estas últimas generaciones los estúpidos ilustrados. Uh-huh. Gente sin desarrollo de personalidad, gente masificada, gente que no piensa, pero que son muy capaces en lo suyo. La pregunta es, ¿realmente quién enseña y capacita sin guiar, sin crear conciencia, sin aportar algo más, realmente se le puede llamar maestro? Bueno. Y eso nace desde el pues maestro y maestra que tienen a un preescolar, o sea, hasta el final. La diferencia, ¿no? Hoy día, pues ya ves que tenemos, lo mencionaba el otro día, tenemos un déficit en antropología. Frente a otras ramas de la ciencia, frente a las ciencias económicas o financieras o políticas, pues digamos que las ciencias sociales, entre ellas la antropología, pues como están cayendo en desgracia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos una cultura, como decía el Papa, o dice en su documento, centrada en la economía,
en la economía financiera, ¿verdad? Porque la palabra economía también tiene un ámbito muy grande, ¿verdad? Y la economía se aplica a términos o a ambientes familiares como también ambientes religiosos. En teología se habla de la economía de la salvación, ¿no? Que es todo ese conjunto de actos y de experiencias a lo largo de la historia que Dios ha hecho posibles para llevar a cabo la salvación de la humanidad. Bueno, entonces, si el maestro ejerce su maestría como un trabajo y no como una vocación, entonces lo que busca es el dinero. Si el maestro lo ejerce como una vocación, lo que busca es al ser humano. Entonces, hoy día, por lo que sea, o porque hay poca o no suficiente educación humana, antropológica y moral de quienes se van a dedicar a la enseñanza, de hecho, o por otras razones, de hecho ya ves que la palabra maestro se reserva solamente a algunos. Yo en realidad no sé exactamente a quién se refiere hoy día el término maestro. El que yo tuve eran maestros, pero hoy es hablar de la Miss. Hoy es hablar del profesor, hoy es hablar del educador, hoy es hablar del catedrático y hoy es hablar del maestro. Entonces, ¿qué pasa? La docencia ya no es, en todos sus niveles, no es arte de enseñar, no es el arte de ser maestro. Hay otras dimensiones, pues parece, en las cuales, por ejemplo, un profesor, pues se supone que lo que hace es enseñar. Padre, en un minuto regresamos con algo que es interesante. Los sistemas educativos, el sistema que dictan los gobiernos de la mayor parte del mundo, han eliminado sin repisa alguna cuestiones que eran como el civismo, la educación moral, la educación en todas las formas de la convivencia como parte de la educación. Habría que analizar por qué. En un minuto que regresemos lo platicamos. Claro.